El fútbol es probablemente el deporte más importante a nivel mundial, el más popular, el más practicado, el más conocido y el que despierta mayores pasiones. Y es por eso que cada 4 años existe un evento muy importante a nivel mundial, que es la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Ahora en 2018 se está celebrando el Mundial de Rusia, pero hace 8 años este evento se llevó a cabo en un sitio muy peculiar, Sudáfrica. Y mientras ese Mundial de 2010 se llevaba a cabo, 2 escritores aprovecharon el evento para enviarse correspondencia que estuviera relacionada con fútbol. Esos 2 hombres fueron Martín Caparrós y Juan Villoro. Todas esas correspondencias fueron recopiladas y se juntaron en una edición llamada Ida y Vuelta. Hey, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del Cactus Lector. Como bien se los dije al principio, estamos en tiempos mundialistas y por eso les quise traer un libro sobre fútbol, y qué mejor que este que encontré hace poquito, que se llama Ida y Vuelta. Y bueno, como ya lo mencioné, esta obra junta a algunas cartas que se estuvieron intercambiando Martín Caparrós y Juan Villoro, mientras Villoro se encontraba aquí en México, en la Ciudad de México, viviendo el Mundial. Martín Caparrós se encontraba dando pues una especie de viaje turístico por toda África y pasando también evidentemente por Sudáfrica, que era la sede de ese mundial. Y bueno, este libro a mí me gustó muchísimo porque menciona muchas cosas muy curiosas o peculiares sobre cómo se ve el fútbol en otros países. En el caso específico de Caparrós, que él estuvo viajando por varias zonas de África, y por ejemplo describía que para algunos pueblos o ciudades de África inmediatamente relacionaban a Argentina con Maradona, por ejemplo. Y también, aunque haya países, sobre todo los africanos, que no todos participan en el mundial, o no todas las selecciones van al mundial, los países que no tienen un representante aún así ven el mundial y eligen a su equipo favorito, a su selección favorita, a sus jugadores preferidos, y también lo viven como si su propia selección estuviera participando. Fue algo que me llamó mucho la atención. Evidentemente también hay una reflexión sobre por qué el fútbol es tan popular, o por qué es el deporte que digamos que la mayoría elige para practicar o para seguir. Y es muy interesante lo que se plantea aquí, porque entre otras cosas dicen que el fútbol es un deporte muy fácil de practicar, fácil de improvisar, y que cualquiera puede jugarlo sin importar su condición física, incluso niveles socioeconómicos y esas cosas. Cualquiera puede ser capaz de echar un partidito de fútbol. En cambio, otros deportes son un poco más complejos o requieren herramientas especiales, como el béisbol, que requiere un bat, o la canasta para el básquetbol, la red para el voleibol. Y en cambio el fútbol es un poco más simple de practicar, y eso es evidente. O sea, basta con salir un día a la calle y a lo mejor una tarde o por ahí encuentras a chicos o a niños jugando fútbol, o también en las escuelas es algo muy común que se pongan a jugar sin necesidad de tener un balón o de tener postes y porterías. Simplemente se improvisa algo, una supuesta cancha, y listo, se puede jugar tranquilamente. Algo que también destacan los autores es que ese mundial, el de Sudáfrica, fue el primero en el que ya existían las redes sociales como una de las formas más importantes de comunicación y de difusión de noticias. Entonces fue como una especie de antes y después. El mundial de Alemania no tuvo redes sociales, y en cambio ahí se mencionaban la importancia de las pantallas estas que ahora pues son bastante comunes, pero que antes era una novedad tener una pantalla de plasma. Algo que me encanta de este libro, siendo pues Caparrós y Villoro escritores, y aparte por ejemplo Villoro, que su padre fue un filósofo, relacionan algunas situaciones del fútbol o el fútbol por sí mismo con elementos de la literatura, con algunas novelas o incluso con aspectos filosóficos, y es algo que me llamó mucho la atención, y que pues uno mismo que a lo mejor le gusta leer pero también le gusta ver el fútbol no lo ve. Como que no logro relacionarlo tan fácilmente como ellos. Por ejemplo, mencionaban
la injusticia del fútbol por ejemplo, errores arbitrales, y cómo eso mismo se puede relacionar con la vida, cómo la vida puede ser tan injusta como un error arbitral. Entonces, ese tipo de analogías me llamaron mucho la atención y me clavaron con este libro. O sea, era leer una carta y pensar, a ver, ahora qué situación van a comparar con la vida. O por ejemplo, ese mundial que tuvo, pues, algunas características muy particulares. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la mano de Suárez. Y pues también se menciona mucho aquí lo que significó para Uruguay esa mano. Y cómo van comparando ese tipo de cosas o de hechos que sucedieron en el mundial con situaciones de la vida. Incluso, por ejemplo, Villoro habla sobre una supuesta gripe azteca, en la que los jugadores de México están enfermos y por eso pierden contra Argentina, pero después de ese encuentro contagian a Argentina y por eso Argentina pierde contra Alemania. Entonces ese tipo de cosas que a lo mejor futbolísticamente no serían tan válidas, pero ya si le pones un toque literario ya suenan mejor o como que tienen ya un sentido. Son cosas que yo no había visto jamás y por eso me gustó tanto este libro. Y bueno, así como esas situaciones, pues ese mundial tuvo algunas particularidades como el pulpo pol, como estas bubucelas que sonaban y ensordecían a cualquiera. O el famoso Yabulani, que se movía de forma ahí medio extraña y terminaba por afectar a los porteros, supuestamente. Todas esas cosas pues también las mencionan en este libro y las comparan con otras cosas y también hacen reflexiones sobre esos hechos. Y pues bueno, si te gusta el fútbol y también la literatura, te recomiendo que leas este libro. Ya sé que no es el único libro que compara el fútbol con literatura o que hace mezclas y esas cosas, pero si te llama la atención ambas cosas, pues puedes empezar con este libro. Es muy sencillo de leer, muy entretenido. A mí me gustó muchísimo, es de las mejores lecturas que he hecho este año, y qué mejor en este año mundialista. Y bueno, antes de terminar quiero despedirme con un párrafo de una de las cartas que le envía, en este caso es Martín Caparrós a Juan Villoro, y dice así: el gol es una irregularidad, una excepción extrema, porque el fútbol es fracaso casi siempre. El fútbol ofrece una moraleja que por suerte no solemos leer. El 98% de un partido consiste en intentonas, tentativas fracasadas de aproximación a la única meta decisiva. Una montaña de fracasos, y sin embargo, los jugadores no dejan de intentarlo. Eso es el fútbol. Pero no lo cuenten. Si lo llega a descubrir un cura, o un pastor, o un novelista malo, hacen un desastre. El fútbol es fiasco, desengaño, cabezonería. Todo para llegar al gol, y el gol no llega. Y este pasaje describe por qué es tan épico que un equipo anote un gol. Y tal vez esa sea una de las razones por las que el fútbol es tan llamativo, tan popular, que emocione tanto y que llegue a muchas partes del mundo. Y pues bueno, con esto me despido. Muchas gracias por haber visto este video. Deja un like si te gustó y también coméntame aquí abajo qué te pareció esta reseña o si has leído otros libros que tengan que ver con fútbol. Y con esto ya les digo adiós. Hasta la próxima.